Hola amigos, Daniel Peta del canal Geopolítica Mundial. Aquí y en el video de hoy vamos a hablar sobre la Antártida. Eso, el continente allá en el sur del planeta, que tiene una importancia geopolítica muy grande, latente, dormida, ¿verdad? Nadie le presta atención a ese continente, pero puedes estar seguro de que a partir de 2040 las cosas se van a poner muy intensas allá. Muchas potencias van a aumentar su presencia en la región y Brasil está en medio de ese lío. Brasil va a tener que poner mucha atención ahí porque el tiroteo que ocurra allá va a afectar aquí. Pero vamos a ver con más atención en este video, ¿vale? Pero antes de eso, no te olvides del mensaje que todos en YouTube dan, ¿verdad? Que te suscribas, actives la campanita, no sé qué más, pero es para asegurarte de que realmente vas a estar al tanto de las novedades del canal. Lo más importante que suscribirte. Bueno, suscríbete, claro, pero estar activando la campanita que casi nunca funciona. Lo importante es seguir. En las otras redes de Instagram y principalmente de Telegram, ahí vas a recibir las notificaciones más importantes del canal, ¿de acuerdo? Mi nombre es Daniel Peta y este es el canal Geopolítica Mundial. La Antártida es uno de los pocos espacios del planeta que aún no han sido explorados extensivamente y que también están regidos por un arreglo jurídico-político diseñado para, digamos, congelar las disputas de soberanía, impedir la militarización abierta y priorizar la ciencia y la cooperación internacional. Ese arreglo es el sistema del Tratado Antártico, o ATS, de 1959 y ha funcionado históricamente como una especie de amortiguador geopolítico, en vigor desde 1961 y ampliado por otros tratados y acuerdos que vinieron después, incluyendo el Protocolo de Protección Ambiental de 1991. La arquitectura central del tratado establece el uso exclusivamente pacífico, la libertad y la cooperación científica. Inspecciones y el congelamiento de las posiciones ya establecidas sobre la soberanía en la región sin reconocimiento, renuncia o fortalecimiento de reclamaciones mientras este tratado esté en vigor. Aunque el tratado es mundialmente respetado como santuario de paz y ciencia, la realidad es que funciona como un complejo tablero geopolítico, sostenido por delicados equilibrios y algunas ambigüedades estratégicas. El primer gran punto de tensión está en la llamada zona gris del uso militar, donde oficialmente el continente está desmilitarizado y destinado exclusivamente a fines pacíficos. Pero el tratado permite el uso de personal y equipo militar para apoyar la logística y la investigación científica. Pero, en la práctica, eso también permite que las potencias globales construyan infraestructuras de doble uso. Una base de investigación civil equipada con una larga pista de aterrizaje, un puerto de aguas profundas y antenas de comunicación avanzadas sirve perfectamente para los estudios climáticos de la región. Pero también funciona como un valioso puesto avanzado para inteligencia, monitoreo de satélites y proyección de poder. La línea que separa el radar civil del monitoreo militar es, entonces, algo extremadamente tenue. Esa preocupación por la seguridad y el control se extiende al campo nuclear. El tratado prohíbe terminantemente cualquier explosión nuclear o incluso el desecho de basura radiactiva, garantizando la preservación del continente. Pero el tratado deja una puerta abierta en caso de que los países decidan, en el futuro, utilizar energía nuclear con fines pacíficos en la región como para alimentar bases muy aisladas. Esa actividad no ocurriría en un vacío legal, estaría estrictamente ligada a las normas internacionales ya establecidas, bajo la vigilancia de instituciones como la Agencia Internacional de Energía Atómica. Eso evita que se desarrollen programas nucleares secretos bajo el hielo, forzando una transparencia total. Sin embargo, la paz garantizada en tierra firme no se refleja de la misma manera en las aguas. Esto se debe a que el tratado abarca todo el territorio al sur del paralelo 60 grados sur, pero contiene una salvedad crucial: no interfiere en los derechos de libre navegación en aguas internacionales, lo que se llama alta mar. Esa es tal vez la mayor brecha geopolítica que existe en esta región, porque significa que, mientras el continente cubierto de hielo permanece limpio, libre de armas, el océano que lo rodea sigue siendo un escenario legítimo para la demostración de poder naval. Las grandes potencias pueden mover libremente submarinos militares, realizar misiones de vigilancia y patrullar rutas estratégicas alrededor de la Antártida, manteniendo la región bajo constante influencia militar marítima. Y toda esa red de intereses tiene que ser administrada por un sistema de gobernanza que es altamente vulnerable. El mecanismo de toma de decisiones del tratado exige consenso absoluto entre los países miembros con derecho a voto, los llamados miembros consultivos.
O sea, para que una nueva regla o medida de protección entre en vigor, todos tienen que estar de acuerdo y a pesar de eso obliga al diálogo e intenta evitar que la mayoría imponga su voluntad. Eso también crea un riesgo constante de parálisis institucional en un escenario global que es cada vez más polarizado. Basta con que una sola nación decida usar su poder de veto por intereses propios para detener toda la regulación. Es crucial en términos económicos. El continente cubierto de hielo tiene una economía que hoy gira únicamente en torno a actividades permitidas y controladas, como la investigación científica, el apoyo logístico, el turismo extremadamente regulado y la pesca. La idea de extraer riquezas minerales y petróleo, por otro lado, todavía está en el campo de la especulación estratégica. Y esa explotación no ocurre por una fuerte convergencia de factores. Porque es ilegal según los acuerdos vigentes, y segundo, los costos y riesgos de operar en condiciones tan extremas son prohibitivos. Y tercero, que ni siquiera sabemos con precisión qué hay en el subsuelo, ya que investigaciones geológicas profundas y perforaciones son mal vistas y políticamente inviables. Entonces desconfía si, después de este video, aparece gente hablando de riquezas no exploradas y ocultas en la Antártida. Porque simplemente sabemos que hay algo ahí, pero no sabemos exactamente qué es ni cuánto hay. Pero con base en lo poco que sabemos, y de verdad es muy poco, estudios técnicos indican que la reserva más prometedora de hidrocarburos estaría en el fondo del mar, en cuencas costeras, como los mares de Weddell y Ross. Sin embargo, tener certeza de ese volumen requeriría perforaciones, que hoy en día ya están prohibidas incluso en tierra firme. La minería solo sería viable si se enfocara en recursos de alto valor y bajo volumen, como los metales preciosos. El problema es que esos yacimientos suelen estar incrustados en cadenas montañosas en el interior del continente, lo que hace que la logística sea prácticamente imposible según los estándares actuales. Incluso si ocurriera el derretimiento del hielo y el avance de la tecnología facilitara el acceso en las próximas décadas. La verdadera barrera contra la minería no es técnica, sino el gigantesco costo político y el daño a la reputación internacional de quien intente romper la protección ambiental de esta región. Mientras el subsuelo permanece intacto, las riquezas de las aguas antárticas generan ganancias y tensiones reales. En la actualidad, la pesca comercial de especies de alto valor y del krill, un pequeño crustáceo que sostiene toda la cadena alimentaria del Polo Sur, es el verdadero motor económico de esta región. Para evitar el colapso ecológico causado por la concentración de barcos pesqueros en un solo lugar, los reguladores internacionales crearon umbrales de seguridad. Por ejemplo, existe un límite estricto de toneladas que se pueden capturar antes de obligar a la flota a dispersarse hacia otras zonas. El gran desafío de esta administración es que la creación de santuarios ecológicos definitivos, las llamadas áreas marinas protegidas, exige la aprobación unánime de los países miembros. Y esa necesidad de consenso constante, como mencioné, retrasa medidas urgentes como por ejemplo la sobrepesca. Otro recurso abundante que despierta la imaginación es el agua dulce. La Antártida concentra la mayor parte del hielo del planeta, pero convertir eso en un producto exportable es, por ahora, una oportunidad. Entonces, también desconfía si alguien dice algo sobre explotar el agua dulce de la Antártida a nivel comercial. La antigua idea de atrapar y remolcar esos icebergs gigantescos para abastecer ciudades afectadas por sequías extremadamente críticas y severas como Ciudad del Cabo o Dubái. Se enfrenta a desafíos logísticos colosales, peligros y riesgos de navegación enormes, que solo alguien sin educación primaria creería que sería fácilmente posible, y también que hay un gran vacío en las leyes internacionales sobre quién sería el dueño de ese hielo. Y amigos, un mensaje rápido aquí en el video. No me voy a tardar mucho, es lo siguiente. ¿Saben por qué puedo darme el lujo de enfocarme en estos temas más de geopolítica pura, en estos temas más técnicos, densos, estratégicos? Porque tengo una gran libertad académica y creativa que me dan los miembros del canal, hasta porque si dependiera del número de visualizaciones, no solo la monetización del canal, en términos de visualización es muy baja, está por los suelos. Cualquier canal de manicura gana mucho más por visualizaciones que yo, ya que además el canal tiene pocas visualizaciones. Tú sabes eso, tú lo sigues, así que considera la posibilidad de hacerte miembro. Si te haces miembro, simplemente garantizas que el canal Geopolítica Mundial siga existiendo. Sin miembros, el canal Geopolítica Mundial no existiría. Desafortunadamente, así es como YouTube trata a Geopolítica Mundial, así que considera esa posibilidad. Y, a cambio, todavía tendrás acceso a una serie de videos exclusivos para los miembros, incluyendo cursos que son exclusivos para ellos. Está bien.
Así que considera esa posibilidad y haz clic en el botón de hacerse miembro y sé bienvenido. Por supuesto que hay una tendencia global que sirve como una advertencia indirecta para los blindajes antárticos, como la carrera por la minería submarina en aguas internacionales que, aunque el enfoque de esa industria multimillonaria está en océanos como el Pacífico y el Índico, el desarrollo de estas nuevas tecnologías abarata y vuelve rutinaria la extracción de minerales críticos del fondo marino. Pero, a largo plazo, la normalización de esta práctica puede cambiar la percepción global sobre lo que es técnicamente posible hacer en los mares polares, lo que podría hipotéticamente reavivar el debate sobre la explotación económica del último continente intacto. Y en términos de dimensión militar, estratégica y capacidades estatales, la Antártida no es un teatro militar clásico, pero es un espacio estratégico por tres funciones militares indirectas. La primera es la logística y movilidad en un ambiente extremo, que exige la capacidad de sostener operaciones remotas. La segunda es la infraestructura de doble uso, es decir, civil, que también podría ser adaptada para servir al uso militar, como pistas, comunicaciones, sensores, satélites, telemetría y así sucesivamente. Y, en tercer lugar, la normatividad y el prestigio, que es la capacidad de moldear reglas futuras y legitimar la presencia. La génesis del tratado proviene de un ambiente de tensiones de seguridad y operaciones logísticas militares que precedieron y acompañaron la consolidación científica. Un ejemplo explícito son las operaciones navales y aerotransportadas de los Estados Unidos en la posguerra, documentadas en informes oficiales, como la Operación High Jump de 1946 y 1947 y a partir del Iche-Ai de 1957 y 1958 y de las operaciones Deep Freeze. La logística pasó por décadas con la participación estructurante de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y la historia oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos describe la evolución del papel del transporte aéreo y la continuidad de las misiones de reabastecimiento en la región. Análisis de defensa señalan que, aunque el tratado prohíbe medidas militares, casi toda la operación en la Antártida es inherentemente militar. En cierto grado, después de todo, solo un sistema de infraestructura militar es capaz de mantener las operaciones de las bases civiles en el continente. Un caso ilustrativo es la extracción y expansión de las estaciones de recepción y el sistema de rastreo. Estados Unidos opera infraestructura de retransmisión a través de la estación en McMurdo y sistemas para la transferencia de datos. Por el lado chino, análisis basados en imágenes y documentos ambientales señalan planes de expansión de estaciones y la construcción de una estación adicional en una posición estratégica con la expectativa de incluir en el futuro una estación satelital. Como mencioné antes, la prohibición de explosiones nucleares y el desecho de residuos radiactivos en el continente es una regla estricta del tratado. Pero, aún así, tenemos dos vectores indirectos. La Antártida es un espacio sensible para narrativas de no proliferación y legitimidad ambiental. Y eso, sumado al historial operativo de energía nuclear en bases científicas, siendo el caso más conocido el de la planta nuclear PM3A en McMurdo, que mencioné hace un momento, y su remoción planificada y documentada en material archivado en el propio repositorio del tratado. Hoy, el verdadero poder antártico no se mide por tropas, sino por toneladas de suministros y cascos de barcos, rompehielos. La capacidad de estar presente al sur de la latitud 60 sur es un termómetro de fuerza estatal. Datos recientes del Comité Consejo de Gerentes y de los Programas Antárticos Nacionales muestran el conteo de estaciones de investigación, ya sean operadas todo el año o solo en verano, y la modernización de las flotas polares de suministro. Son métricas reales de control territorial práctico, con varios países que han invertido mucho en barcos con capacidad de operar en hielo grueso. Y reafirmo que esas inversiones son fuertes, porque la geografía del continente es tiránica, con profundos límites operativos. La dimensión física de la Antártida depende de lo que es operacionalmente posible y cuándo. Con cerca de 14 millones de kilómetros cuadrados dominados por decenas de millones de kilómetros cúbicos de hielo, el continente impone un ambiente de extremos. En las zonas costeras, las temperaturas en verano rondan los 0 grados, pero caen drásticamente en el interior. Un detalle geográfico con enorme peso estratégico y ambiental es que la base rocosa de gran parte de la Antártida Occidental se encuentra por debajo del nivel del mar. Por eso, siempre se consideran dos aspectos: la ventana logística estacional y el factor climático, porque la accesibilidad al continente es estrictamente estacional, es decir, temporal y gobernada por el hielo marino. El ciclo anual alcanza su mínimo en el verano austral, que es en febrero, y su máximo en el invierno, que es en septiembre.
Este régimen dicta el tiempo operativo de cualquier nación. Es él quien define las ventanas de navegación, la llegada de barcos de reabastecimiento y la viabilidad de obras pesadas. Por eso, ninguna nación opera en la Antártida sin una base de apoyo externa. La geoestrategia del continente depende vitalmente de las llamadas ciudades de acceso o ciudades puerta de entrada, que sirven como puertos y aeropuertos ubicados fuera de la Antártida, y que concentran toda la cadena de suministros. En la diplomacia logística, el control y la influencia sobre estos cuellos de botella logísticos son fundamentales. El mapa del acceso antártico se apoya en 5 pilares principales. El Christchurch, en Nueva Zelanda, eje vital para Estados Unidos; Robert, en Australia; Punta Arenas, en Chile, que es la principal vía para la península antártica; Ushuaia, en Argentina, que es fuerte en turismo y logística; y polos en Sudáfrica, como la propia Ciudad del Cabo. En caso de que, hipotéticamente, algún día ocurra el retroceso del hielo marino, eso va a ampliar el acceso naval al continente. En las próximas décadas, la importancia geopolítica y económica de estas ciudades de acceso va a crecer exponencialmente, convirtiéndolas en puntos centrales de disputa por influencia diplomática y comercial. Hoy en día, las trayectorias estratégicas en la Antártida rara vez apuntan a una ruptura radical del tratado, pero el peligro real es la llamada erosión por fricción. El debilitamiento lento y continuo de las reglas, causado por estancamientos diplomáticos y por países que constantemente ponen a prueba los límites de lo que está permitido. Y eso es algo bastante probable, porque, como el sistema exige consenso absoluto, cualquier pequeño grupo de naciones puede bloquear decisiones vitales. Y, en ese escenario, choques externos, como crisis geopolíticas globales o avances tecnológicos, pueden alterar drásticamente el costo-beneficio de cooperar en el hielo. Dentro de esa dinámica, el gran detonante estructural que mantiene a las cancillerías en alerta es el marco jurídico-político de 2048, en el año en que el protocolo ambiental que prohíbe la minería será sometido a una revisión. Sin embargo, cualquier cambio profundo va a exigir un nuevo consenso y la creación de un sistema regulatorio extremadamente robusto, lo que en la práctica funciona como un freno institucional contra aventuras exploratorias. Para potencias medias como Brasil, la estrategia de Estado más robusta es maximizar su capacidad de gobernanza en la región y fortalecer su reputación en el Tratado de la Antártida. Realizar actividad científica sustancial no es solo un requisito académico, es la moneda de cambio que garantiza el poder de voto y la influencia en las decisiones. Por eso, Brasil necesita garantizar la continuidad ininterrumpida de sus campañas de investigación enfocadas en clima, oceanografía y biodiversidad, o cualquier otra cosa que se les ocurra, solo para alinear perfectamente a sus diplomáticos con los datos generados por sus científicos y evitar así que la diplomacia actúe a ciegas. El fundamento de esa proyección de poder es la logística. La Estación Antártica Comandante Ferraz, reinaugurada en enero de 2020 después de haber sido totalmente reconstruida, es el gran activo brasileño. Ubicada en la península Keller, en la bahía del Almirantazgo, en la isla del Rey Jorge, la base debe ser operada no solo como un laboratorio de punta, sino también como un activo diplomático de primera magnitud. Teresina de Castro, una geopolítica brasileña, ya hice un video aquí en el canal y voy a dejar el video en la descripción para que después lo veas con más detalles. Advertía que la Antártida no está aislada de nosotros, ya que el continente es el gran generador de los frentes fríos y masas de aire polar que suben por el continente sudamericano. ¿Qué hace que esto dicte el régimen de lluvias y sequías y las heladas en las regiones sur, sudeste y centro-oeste de Brasil? Por lo tanto, tener presencia científica en la Antártida es una cuestión de seguridad económica para Brasil. Además, en su visión estratégica, la defensa de Brasil no termina en nuestro litoral. El Atlántico Sur es nuestra principal vía de comercio y conexión, y la Antártida es la margen sur de este océano. Controlar, o por lo menos estar presente en el estrecho de Drake y en las aguas subantárticas, es garantizar que ninguna potencia hostil domine la retaguardia marítima brasileña. La Antártida, para ella, era la frontera sur de nuestra seguridad nacional. Y como la minería es un escenario distante e improbable a corto plazo, el verdadero frente económico y ambiental antártico hoy es la comisión que regula los recursos marinos. Brasil aquí tiene mucho más prestigio, invirtiendo en ciencia para regular la pesca del krill y combatir la pesca ilegal que gastando energía. Diplomática, con debates específicos sobre el petróleo en el subsuelo antártico. En cuanto al horizonte de 2048, la diplomacia debe ser inteligente y preventiva en vez de caer en la trampa simplista de permitirlo todo o prohibirlo todo. Es necesario trabajar desde ahora en el endurecimiento de las reglas de responsabilidad y evaluar los impactos.
Para que todo esto funcione, es urgente llenar una gran brecha de inteligencia técnica, que es el misterio sobre los minerales y los hidrocarburos, como la perforación está prohibida. La única salida entonces sería mapear el subsuelo usando métodos geofísicos avanzados y no intrusivos, como radares de penetración y magnetometría. Y sobre todo, que Brasil priorice con urgencia su capacidad naval, que hoy está prácticamente abandonada. Bueno amigos, espero entonces que les haya gustado. Es un tema del que ahora casi nadie habla, pero pueden estar seguros de que en unos 6 o 7 años mucha gente va a estar hablando de esto. Vamos a ver el movimiento de muchos países en torno a este tema, enfocándose en la Antártida, cómo va a quedar la presencia allí, cómo va a aumentar o disminuir la presencia de países rivales y así sucesivamente. Pero verán que realmente va a llamar mucho la atención en los próximos años, pero el diario Geopolítica Mundial ya lo dijo de antemano para que presten atención a esto. Y, de nuevo, esto es de interés geoestratégico fundamental para Brasil. Muy bien, entonces, gente, muchas gracias, espero que les haya gustado y hasta el próximo video.